noches, sean todos bienvenidos a la sesión ordinaria de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal del Estado de Jalisco. El día de hoy tendremos una sesión con un tema muy interesante y le paso el micrófono a la doctora Irma Marisela Quintero Estrella, coordinadora de nuestras actividades científicas de nuestra sociedad, para presentar al ponente. Bienvenida, Irma. Muchas gracias, doctor Salvador Hernández Higareda. Buenas noches, tengan todos ustedes. Y bueno, continuando con nuestra sesión ordinaria de nuestra Sociedad de Medicina Materno-Fetal, hoy tengo el gusto de presentar al doctor Sergio Fajardo Madrigal. Bueno, les presento su currículum. El doctor es médico ginecobstetra, egresado del Hospital Civil Juan y Menchaca, con su especialidad en medicina materno-fetal, también en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Actualmente es adscrito en nuestro hospital, allá en la división de ginecología y obstetricia del Hospital Civil Juan y Menchaca, desde luego. Es certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y es Junior Fellow Chair y representante del programa de la sección México del Distrito 7 del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, de la ACOG, y es acreditado en cardiología fetal avanzada y diagnóstico genético prenatal por la Fetal Medicine Foundation. Ok, bueno, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. El doctor nos disertará su conferencia Abordaje diagnóstico de las anomalías estructurales de las vías urinarias. Sergio, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Gracias, doctora. Agradezco la invitación a la doctora Irma, al doctor Salvador, al general, al Colegio de Medicina Materno-Fetal del Estado de Jalisco. Bueno, iniciando, en cuanto a declaración de intereses, no tengo ningún conflicto a declarar previo al inicio de la presentación. En cuanto a la agenda, vamos a hablar un poco de prevalencia, de la ecobiometría renal, fetal renal, abordaje diagnóstico de las principales malformaciones estructurales urinarias y por las conclusiones. Creo que siempre es importante hablar un poco de prevalencia, de saber en dónde estamos parados, saber qué tipo de población es la que vamos a tratar y la que vamos a estar valorando en nuestro consultorio. Creo que este tema no es de los más comunes que se hablan en las secciones, como la neurozono y el ecocardio, pero sí tiene cierta relevancia y además que pues, es de los temas preguntados en el examen de consejo de materno-fetal, entonces también hay que conocer. Se calcula que en todo el mundo mueren anualmente 240,000 recién nacidos en sus primeros 28 días de vida por trastornos congénitos en general, y los trastornos congénitos van a provocar la muerte de otros 170,000 niños entre 1 mes y 5 años de edad. Esto es a nivel mundial. También la prevalencia a nivel mundial de los defectos congénitos en el 2016 se observó de 82.890.000, con una incidencia de 14.922.120, observando que la prevalencia de las malformaciones urinarias es de 7.172.000 a nivel mundial. Y en otro artículo se habla de las anomalías congénitas no asociadas al síndrome, que principalmente, hablando de las malformaciones urinarias, tiene un porcentaje del 30%. Y entrando de lleno a la patología renal neurológica, las anomalías congénitas del riñón y tracto urinario se van a conocer en artículos y todo como CACUR, por sus siglas en inglés, son algunos de los defectos más comúnmente detectados en la evaluación prenatal. Abarcan del 20 al 50% de los defectos del nacimiento, con una prevalencia colectiva de 4,60 por cada 10,000 nacidos vivos.
Ya entrando un poco más a nuestro país, la tasa de prevalencia de malformaciones congénitas en el 2013 fue de 32.25 por 10.000 nacimientos, y en el 2010 las malformaciones congénitas se ubicaron en el segundo lugar dentro de las principales causas de mortalidad infantil. Ya entrando un poquito más a las urológicas, vemos que la agenesia renal, el riñón poliquístico y la atrofia de las vejigas son de las más frecuentes que se presentan a nivel nacional. Y aquí presentando un artículo de reciente publicación, solamente hablando sobre las patologías fetales que pueden beneficiarse de intervenciones intrauterinas que realizamos en el Hospital Civil. Fue un estudio de 9 años donde se determinó la prevalencia de afecciones susceptibles de ser tratadas mediante procedimientos intrauterinos. Observamos que la obstrucción urinaria baja, que es pues de la que más se trata en útero, tuvo una prevalencia del 9% en nuestro hospital. Esto pues para conocer la prevalencia que hay en nuestro país, en nuestro entorno. Jalisco tiene una alta prevalencia en la renal crónica, sobre todo para la riviera de Chapala, entonces es algo que tenemos que conocer. Y entrando un poco a lo que es normal, a lo que debemos de ver y lo que debemos de evaluar ya en el ultrasonido. Bueno, siempre empiezo con esto, que no puede ser detectado lo que no se conoce, entonces tenemos que conocer lo normal para ver qué es lo anormal. Básicamente, brevemente, hay que conocer también un poco de la embriología. Los embriones humanos muestran 3 conjuntos de órganos desde el inicio de la vida intrauterina: el pronefro, metanefro y metanefro. Todo esto va a iniciar del mesodermo intermedio, y bueno, al final la importancia radica a las 9 semanas, que es cuando es la formación ya de los glomérulos, y cuando ya se puede empezar a observar la presencia de orina como tal dentro del ultrasonido. La vejiga, como comentaba, la orina es producida por primera vez por los riñones durante la 9ª semana de vida embrionaria. En esta fase, la orina en la vejiga se puede visualizar como una estructura llena de líquido dentro de la pelvis fetal. Vemos ahí, obviamente, va a depender también de la capacidad del ultrasonido que se tenga, pero es importante empezarlo a visualizar. Como sabemos, desde el ultrasonido de primer trimestre es indispensable visualizarla, y ya durante el segundo y tercer trimestre la vejiga se vacía y se rellena cada 25 a 30 minutos. Ya más adelante vamos a hablar un poco sobre la evaluación del líquido amniótico. El riñón fetal y la vejiga llena de orina son detectables ya a partir de la semana 12 y 15 de gestación. Se puede visualizar la posición de la vejiga fetal porque va a estar entre las arterias umbilicales, y aquí podemos ayudarnos un poco del ultrasonido Doppler para valorarla. Vemos que se puede visualizar desde el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre a ese nivel. Pasando a los riñones, durante el primer trimestre también se valoran, pueden aparecer como estructuras ovales hiperecogénicas a ambos lados de la columna vertebral. Y es importante considerar que la diferenciación córtico-medular va a comenzar alrededor de las 14 o 15 semanas, pero siempre se debe demostrar ya en fetos mayor a 16 semanas. Esto hablando de la importancia de la patología que vamos a ver más adelante. Se puede evaluar el crecimiento de los riñones fetales durante toda la gestación. Es algo que generalmente no nos dedicamos mucho a poner, o le ponemos tanta atención a esto. Sin embargo, todo está estudiado, y como regla sencilla, el crecimiento renal es de 1.1 milímetros por semana gestacional. Lo ideal es valorar los riñones en un corte axial, poniendo la columna a las 12.
y ahorita vamos a hablar un poquito ya de cómo se valora. En un corte axial se ven estructuras redondeadas para vertebrales con la pelvis orientada a línea media. Hay que valorar el grosor del riñón, el diámetro anteroposterior o ancho del riñón, medición de la pelvis renal, y esto va a ser pues un punto muy importante porque vamos a ver que dentro de las clasificaciones actuales que hay se utiliza mucho el diámetro de la pelvis renal. También se valora para tamizaje de cromosomopatías, y una relación circunferencia abdominal, circunferencia renal de 0.27 a 0.30, y a nivel de un corte longitudinal se puede se mide la longitud renal y se pone de forma elíptica con la suprarrenal en sentido craneal. Hablando un poco como regla general, vamos a ver que hay ya normogramas específicos para hablar de la pelvis renal. Antes de las 32 semanas, lo normal es que mida menos de 4 milímetros, y después de las 33 semanas hasta 7 milímetros. 7 milímetros después de las 33 semanas de gestación presenta una buena sensibilidad y especificidad para la detección de patología postnatal significativa. Entonces, bueno, estos son nuestros puntos de corte a grandes rasgos, aunque vemos que hay normogramas tanto para la pelvicidea renal derecha como para la pelvicidea renal izquierda. La Sociedad de Neurología Fetal en el 2016 estableció esta clasificación, pero no fue muy bien, o hasta el momento se utilizó una nueva en el 2014, donde se hablaba del grado de la pelvis renal como leve, moderado o severa, dependiendo del trimestre en el que estábamos. Leve de 4 a menos de 7, moderada de 7 a 10 y severa mayor de 10 en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre de 7 a 9, 9 a 15 y más de 15 hablando de severo. También la longitud renal, hay normogramas para la medición en forma longitudinal, que también pues esto ha ido perdiendo importancia en cuanto a la medición porque ya hay otras maneras de clasificar. Es indispensable para la evaluación del aparato urinario fetal valorar el líquido amniótico. Después de las 14 semanas, 2/3 del líquido amniótico normal son producidos por la misión fetal y 1/3 va a ser producido por el líquido pulmonar. Es necesario un volumen normal de líquido amniótico para el desarrollo adecuado del pulmón. Ya lo sabemos, todos conocemos cuáles son las ventajas o la utilidad del líquido amniótico. La producción de orina se va a incrementar a lo largo de la gestación desde valores de 7 mililitros por hora a las 16 a 18 semanas hasta 30 a 35 mililitros por hora en gestaciones a término, llegando a alcanzar a las 41 semanas hasta 56 mililitros por hora. Pasando ya al abordaje diagnóstico, pues vemos que es muy amplio, porque pues el sistema retrourinario va a abarcar tanto patología renal, patología a nivel de los ureteros, patología a nivel de la vejiga y patología a nivel de la uretra. Cada uno va a tener pues su importancia y su manera de evaluarla. Vemos en cuanto a riñones hay que valorar número, posición, tamaño, ureteres, número, dilatación, posición, en vejiga, posición, tejido, número, y en la uretra el número o de la dilatación. Vamos a ir abordando un poco todas estas patologías y cómo se van a valorar en resumido. Para fines prácticos, pues esto es lo que podemos abordar o valorar en un ultrasonido, sobre todo en el ultrasonido de tamizaje. Pues hay que valorar si hay una agenesia renal, número normal de riñones, implicación renal, localización anormal, tamaño anormal de riñones, si hay tumoración, en más del 50% de todas las masas abdominales se presentan a nivel renal, toma mesoblástico, y la neuropatía obstructiva, displasia renal multicística e hidronefrosis. En el primer trimestre
trimestre, ¿qué hay que valorar? Pues principalmente ya veíamos que los riñones son valorables, pero la importancia aquí es la vejiga. Ya se debe de estar presente, o se debe de observar la vejiga a las 3 semanas de gestación, y normal es con una medición de menos de 6 milímetros. Ya la definición de mega vejiga es cuando mide más de 7 milímetros o mayor del 10% del LCR. Entre 7 y 15 milímetros tiene una incidencia de glicemia 13 y 18 del 20%, pero vemos que si la vemos más crecida todavía, disminuye el riesgo de nefrofilia, más bien probablemente va a ir asociada a patología más enfocada ya a nivel renal. Aumenta el riesgo de necrosis y de riñón displasia. En segundo trimestre, la detección de anomalías por ultrasonido generalmente ocurre en el segundo trimestre, que es cuando hacemos el ultrasonido estructural o morfológico o el tamizaje de segundo trimestre, ya estudiado por todos nosotros entre las 18 y 22 semanas de gestación, y sabemos que es un marcador de 19-21, aunque de forma aislada vemos que el LR aislado es de 1.08 y de forma aislada no va a modificar el riesgo de anomalías cromosómicas. Sin embargo, pues es un complemento de la valoración que si se asocia a otros marcadores, pues sí pudiera tener importancia. Y en estas semanas, pues ya es cuando se pueden valorar las principales alteraciones. Ahorita vamos a ir desarrollando paso por paso desde el nivel renal, uretero y vejiga al final. Hablando de la gerencia renal, es la anomalía renal más severa, va a ser incompatible con la vida extrauterina, ocurre de 0.1 a 0.3 por cada 10.000 nacimientos. Se va a asociar con oligohidramnios después de las 15 semanas. Obviamente, como veíamos, ya la orina se empieza a producir a partir de las 9 semanas, que va a causar mal desarrollo pulmonar y muerte perinatal en etapas tempranas de la gestación, ausencia de visualización de las estructuras renales normales, y vamos a observar una vejiga vacía. El origen de la vejiga viene de donde viene la cloaca, que es un tejido diferente al desarrollo del sistema nefrológico. Por lo mismo, la vejiga va a estar presente, pero no va a estar viendo. Y vamos a ver una ausencia del flujo de la arteria renal si aplicamos el Doppler color a ese nivel. Otra manera de evaluarlo es valorar el signo de la suprarrenal acostada, que es una imagen que se ve a nivel de las fosas renales, la glándula suprarrenal, y no hay que confundirla con un tejido renal. Va a estar pues asociada al síndrome de Potter, o actualmente ya no conocida como síndrome, como una secuencia Potter, que va a ser un conjunto de hallazgos asociados a insuficiencia renal en el feto y ausencia de líquido amniótico. ¿Qué va a pasar? Incapacidad de los riñones para desarrollarse, va a ser por causa de una genesia renal bilateral o por otro tipo de enfermedad que va a provocar insuficiencia. ¿Qué va a pasar? Pues van a ser unas fases características con puente nasal amplio, implantación debajo de las orejas, mentón pequeño, quinovaro, todo esto asociado a la disminución del líquido amniótico y la compresión del bebé al líquido. Hay tres tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 va a ser autosómico recesivo, el tipo 2 va a ser asociado a displasia renal, y el tipo 3 autosómico dominante con riñones poliquísticos. También puede existir la genesia renal unilateral. Esto se presenta en uno de 1000 recién nacidos. Cuando hay otra complicación añadida o agregada, el pronóstico para la vida postnatal va a ser excelente. Puede presentarse con hipertrofia del único riñón que está presente, porque va a ser el que va a tratar de compensar
de compensar la pérdida del riñón unilateral, y puede ocurrir en un 90% de esta hipertrofia y se asocia hasta un 30% del riesgo de otros síndromes o anomalías genéticas. Pasando a la displasia renal, en esta la arquitectura celular va a ser anormal, va a ser asociada a hiperepogenicidad del riñón, pérdida de la diferenciación córtico-medular y presencia de quistes. ¿Cómo se van a observar los riñones a este nivel? Como riñones displásicos que suelen ser grandes, pero con una morfología totalmente alterada, como estos ejemplos de estas imágenes. Los riñones displásicos multiquísticos es de los trastornos renales más frecuentes. Puede haber afección unilateral con quistes no comunicantes de tamaño variable, cantidad variable de estroma hiperepogénico, trastornos renales irregulares y sin un sistema colector identificable en los riñones. Pasando a la localización anormal o ectopia renal, es más comúnmente un fenómeno unilateral que se va a manifestar como un riñón morfológicamente normal que no ha logrado ascender a su posición dorso-lumbar normal. El riñón pélvico puede estar próximo a la vejiga y puede estar en la línea media o lateral a esta, sin predominio derecho o izquierdo. Y también se va a asociar a displasia renal contralateral, triploquía o hipospados. Puede haber también anomalías de fusión, como el riñón en la herradura, que ya lo conocemos. Esto va a ocurrir antes de que el riñón emerja a la pelvis, entre las 5 y 9 semanas de gestación. Va a resultar de la fusión de dos riñones conectados por un istmo asociado a polos inferiores. Y también se puede presentar la ectopia con fusión cruzada, que va a describir un riñón ectópico que se va a fusionar con el riñón contralateral. Aunque hemos visto que este tipo de patologías pocas veces está asociado a síndromes, los principales podemos ver aquí: el braquiotrorrenal, el síndrome de Bacter, el renal coloboma, los quistes renales y el síndrome de Carr, que son los más asociados a este tipo de patologías. Pasando a las anormalidades obstructivas, aquí hay que valorar en dónde está la obstrucción. Puede presentarse a diferentes sitios y es importante saber conocer, saber identificar y saber diagnosticar para dar un adecuado tratamiento. Las dilataciones en general representan 75% de todas las anomalías nefrológicas. Y bueno, aquí hablando de etiología, puede ser transitoria o fisiológica, que es la más alta incidencia, del 50 al 70%. En la unión ureteropélvica, entre 10 y 30%. Como un reflujo vesicoureteral, entre 10 y 40%. En la unión ureterovesical, entre 5 y 10%. Los riñones displásicos multiquísticos, entre el 2 y 5%. Y las válvulas ureterales posteriores de 1 al 5%. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Se aconsejó desemplear el término de obstrucción y utilizar solo el término de dilatación para mejor establecer el diagnóstico en cuanto a ectasias, pirectasias y hidronefrosis, que ya se consideran como diagnósticos en la etapa postnatal. Como les comentaba, en el 2014 el Consejo Multidisciplinario de la clasificación sobre la clasificación del tracto urinario prenatal y postnatal estableció una clasificación más adecuada que nos pudiera ayudar a entender un poco más la patología renal y la patología obstructiva. Vemos que para la realización en el ultrasonido, los puntos que hay que observar es el diámetro, como les comentaba, de la pelvis renal, la dilatación
si hay dilatación calicial, ver la estructura del parénquima, tanto el grosor, la apariencia, los ureteres y la vejiga. Esta tabla nos va a ayudar a ver si son anormales o normales, y vamos a ver que existe esta clasificación, como les decía, que varias asociaciones se unieron para valorar y clasificar si es de bajo riesgo o de alto riesgo la obstrucción. Esto va a ser basado en las semanas de gestación y el diámetro de la pelvicidad renal, que les comentaba que pues, es un punto muy importante que nosotros tenemos que valorar. Hay que valorar, como les decía, la dilatación calicial, parénquima renal, la apariencia y el grosor, los ureteres, la vejiga y si hay oligohidramios. Y ahí ya se clasifica de bajo riesgo A1 o de alto riesgo A2, 3. Pasando a la patología, como les decía, ya obstructiva, ya por más abajo del riñón, pueden presentarse dobles sistemas colectores, que puede ser la explicación completa o incompleta del sistema colector. Es causa del 5 al 7% de la dilatación prenatal de las vías urinarias y va a estar asociado a ureterocele y reflujo vesicoureteral. Obstrucción de la unión ureteropélvica es una anormalidad importante del sistema colector, es la causa más común de hidronephrosis del prenatal, resulta de estenosis o fibrosis y conduce a la compresión ureteral. Se va a observar la pelvis renal dilatada y cálisis sin dilatación en los uréteros. Este es el punto importante para definir qué es la unión ureteropélvica. Y pasando a esta patología que actualmente ha tenido mucho auge porque es una patología que se puede ser intervenida a nivel intrauterino y que además puede tener una significancia clínica para el bebé cuando ya en la etapa postnatal. La causa más común de esta obstrucción del tracto urinario bajo, como todos la conocen como el luto, es la válvula renal posterior. Se presenta con una vejiga agrandada y una uretra dilatada, dando este signo característico que también ya se conoce por muchos como el signo de Gifford o de la cerradura, que tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 43%. Los ureteres y la pelvis renales también suelen estar dilatados con empeoramiento de la obstrucción, y la pared de la vejiga se va a hipertrofiar porque pues, la vejiga también sabemos que es un músculo que va a intentar expulsar la orina, pero pues va a haber incapacidad para esta y vamos a ver el grosor de la pared uterina más grande. Una evaluación cuidadosa puede identificar fetos con potencial de beneficiarse de una intervención prenatal. Sabemos que hay diferentes tipos de intervención, la principal es la colocación del shunt o la cistoscopia láser para bloquear o por así decirlo, quitar las valvas ureterales. Los datos de mal pronóstico va a ser que se presente con un diagnóstico temprano, dilatación bilateral, oligohidramios, hipoplasia pulmonar, parénquima renal hiperecogénico y quístico. Obviamente pues hay que individualizar cada caso, decidir adecuadamente si requiere o no la terapia. Desgraciadamente todavía en nuestro medio pues nos llegan ya en etapas avanzadas en las que por más que se le intente colocar un shunt o terapia láser, pues no va a tener beneficio para el bebé a nivel postnatal. Como les comentaba, pues hay tres tipos de catéter: el de Harrison, de Rode, y este nuevo es un nuevo catéter que se está estudiando por la Universidad de Stanford con
colaboración en Monterrey, que se llama el Shunt Vortex, que es un sistema unidireccional que tiene una válvula que va a permitir que el ciclo de la vejiga se esté realizando lo más fisiológicamente posible, evitando que haya hipertrofia en la pared de la vejiga y que el músculo total de la vejiga quede resentido a nivel postnatal. El doctor Ramos estableció esta clasificación con 4 estadios y dependiendo del hallazgo ultrasonográfico, del análisis bioquímico de la orina, ahí establece pues el tratamiento que se debe realizar. A nivel 1, en el estadio 1 es solamente monitorización, en el estadio 2 es cistoscopía o aplicación de láser para las válvulas. Estadio 3 puede ser utilizar igual láser con amioinfusión, y en el 4 pues bueno, ya es un estadio muy avanzado, la que solo sugiere amioinfusión. Ya para finalizar, pues mis recomendaciones serían estas: hay que averiguar y conocer en dónde estamos parados, cuál es nuestra población, cuál es la prevalencia y la incidencia, tener siempre en nuestro consultorio los normogramas y las guías de tamizaje para este tipo de patologías, reconocer y conocer que es un marcador de cromosomopatía que, como veíamos, si es aislado podemos tranquilizar a la paciente, pero si ya está combinado con otros marcadores, pues hay que asesorar adecuadamente a la paciente. El seguimiento, dependiendo de la patología, es entre cada 2 a 4 semanas. El pronóstico de las dilataciones tiéricas es excelente, con una resolución de entre el 41 y 88% espontáneamente pre y postnatal, y hay que derivar o referir oportunamente a la paciente para un mejor tratamiento. Nuevamente les agradezco al colegio la invitación para esta charla, y pues bueno, no sé si tengamos tiempo para preguntas. Gracias, doctor Fajardo. Breve, si hay alguna pregunta por parte del auditorio, tanto los que estamos aquí presentes como los que se encuentran a distancia. Por lo tanto, aquí en el auditorio, alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Cuando hablamos de este tema, nuestra práctica no le damos mucha importancia, pasamos por alto la población de las vías urinarias. Probablemente cuando ya evidentemente tenemos una relación, no debemos olvidarnos que tenemos que es parte de una evaluación digna, ¿verdad? Por lo menos, ¿no? Hablar por lo menos renales y ver patología. No, tal vez con los pediatras, luego, porque ahí en la vida de se puede prevenir muchas situaciones que realmente puedan recuperar la vida con la calidad. Pues ya tienen identificado bien, ellos también se abocan más a esa situación. Entonces, creo que no debemos dejar de pasar siempre las creo en los estudios y no ya no sé. Es un... Muy bien, felicitar al doctor Sergio y pues comentarles que hay compañeros conectados de otros estados del país, de México, y también hay conectados desde el Perú. Les enviamos un saludo. Una pregunta del doctor Carlos Manrique de Tamaulipas. Dice, ¿qué experiencia tienen en Guadalajara en el tratamiento inútero de las valvas uretrales posteriores para megavejiga? Pues bueno, específicamente en Guadalajara
pues es poca la experiencia actualmente. Hay que saber que requiere la aplicación de láser con pues la utilización de tener toda la infraestructura para la utilización de láser. Sí se está haciendo. Nosotros en el Hospital Civil pues tenemos, empezamos a crear las curvas de aprendizaje, pero pues creo que a grandes rasgos aquí en Guadalajara es poca la experiencia. Aquí más bien lo que se realiza es la aplicación de shunts, que también pues es difícil conseguirlos, pero pues se han hecho adaptaciones de otro tipo de catéteres, pero sí es lo que más hacemos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí. Doctor Armando. Para un tiempo, cuando todavía se podía hacer endoscopía, la historia, colocamos catéteres y algunas veces lo mandamos a catéter por el estado de actividad para hacer ya la activación de las válvulas unitarias posteriores. Igualmente, llegamos a mandar al campo con el equipo para hacer este tipo de procedimientos, ya que ellos tienen el equipo con el. Claro, lo más importante aquí es tener también un asesoramiento genético de este cuerpo, que unas veces se acompañan también en complicaciones o estructurales o un signo específico. Pues, donde se cabe, en este momento tenemos la oportunidad de inclusive hacer infusiones, aparte de eso, para desarrollando el cuerpo adecuadamente con salud. Todas estas alteraciones, afortunadamente tenemos aliados. Y el aliado es ver el líquido amniótico, ver la vejiga y ver el estómago. Esto nos da una visión general en detecciones para después entrar a medir los riñones de pero nuestro aliado sigue siendo el líquido amniótico, porque de otra manera podríamos ahorrar tiempos cuando vemos que el líquido amniótico es normal. Estas clasificaciones de los tipos de malformaciones son muy importantes. El ver que tenga una estructura renal, una ecogenicidad renal de los riñones es importantísimo. El ver la pelvecilla, el tratar de ver el curetero, porque a veces no es fácil ver el descenso de la salida de los cureteros a nivel de los riñones, pero ya implica esto no especialidad, sino ya más detenimiento en el estudio de este tipo de probables malformaciones. Y desde luego, ya cuando no hay nada de líquido, el síndrome de Potter pues, es otro indicador de que las cosas están muy mal. Y bueno, sácase a colación del niño Mion ahí en la plaza de Guadalajara, está interesante. Felicidades. Bien, hay muchas felicitaciones para el doctor Sergio. Doctor, si lo quiere. Así, pues nada más complementando lo que comentaba el doctor Pajaro, el problema con la urinaria baja es una patología muy frustrante, porque a pesar de que lleguemos temprano, no estamos llegando a tiempo, cuando hace el diagnóstico ya está habiendo un daño, pero ya hubo un daño hacia la función renal. El grupo de Dardo y Fontanella en Holanda están recientemente han sacado varias publicaciones tratando de ligar estas controversias. El problema es que hagamos un diagnóstico adecuado de que es una patología grave, entonces se descartan inmediatamente. Después de tener esa severidad, asegurarnos que es una obstrucción baja y entonces ahora sí es un tratamiento. Realmente el estándar de tratamiento es la derivación de la pandemia. Y los números no son muy buenos a pesar de que se les estándar a nivel internacional es una supervivencia
igual al 60%, perdón, la rotoscopía láser todavía no se ha logrado poder mirar ese ángulo que tiene la uretra para que realmente pueda ser efectiva la rotoscopía láser. Ya que se sale de este espacio anatómico, creo que podría ser como y por la medicina más un poquito de los perseguidos que hacemos, el estándar de oro es la colocación de la elevación básica. Bien, ¿hay algún comentario? Sí, doctor Gómez. Hay personas también que uno llega a la abdominal y también va a ser más o menos un tipo de tensión urinaria. Eso se le puede colocar catéteres y se puede llevar hasta el término. Pero casos que aumentan los esfuerzos, pero tuvieron que hacerse tiene un tipo de cirugías posteriores al nacimiento, el módulo. Pero es importante, como hace un momento, tener el diagnóstico oportuno temprano para poder hacer cualquier tratamiento preventivo transitorio en el que se llega a hacer un procedimiento ya se tienen que hacer exámenes que se mencionaba para buscar si hay una cadena renal y poder hacer los demás procedimientos selectivos. Sí, perfecto. Muchas felicidades para yo recomendaría también, creo que me parece importante también que parte de la asesoría, además del conocimiento para los papás, también es explicarles que a pesar de que conocemos técnicas de derivación, muchas veces la función de la vejiga no se ejecuta. Entonces necesito estar conscientes e informados que a pesar de que tenemos técnicas de derivación prenatal, muchas veces no vamos a restaurar la función de la vejiga. Entonces, la intención es salvar la función renal, pero bueno, al siguiente se puede enfrentar a problemas de continencia, de derivaciones, sondeos. Es una teoría compleja porque pues, no resolvemos el problema al 100% sobre una derivación, más bien un tratamiento para Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muy bien, dices, legal. Pues si no lo ves, nunca lo vas a diagnosticar. Yo recuerdo el inicio de mi carrera en 2002, 2003, cuando todavía enseñaba los electrosonogramas y aparecían a la hora de colores. Casi. Pues una pacientita, y yo creo que nunca me va a perdonar, que nunca me encontré un tumor renal. Y por supuesto, tenía cirugía que era pediátrica, porque no, yo no vi, Eugenia no vio nada, pero bueno, después de 22 años, lo voy a cargar así. En contraparte, el año pasado tuvimos un paciente con imágenes psicotrópicas en ambos órganos, y la revista es candidata a trasplante de región. Pero bueno, el diagnóstico prenatal fue la gran diferencia. O sea, ya sabían, como bien dice la doctora, pues tampoco va a ser restaurar el 100% de la función renal, pero una gran diferencia entre aquella paciente que tiene el neuroblastoma y en este pacientito que pues al menos la lucha, el diagnóstico ya se tiene desde el nacimiento. Muchas gracias y muchas felicidades. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues si no es así, le damos las gracias al doctor Sergio Fajardo Madrigal por habernos presentado esta excelente sesión. Doctor Emma, un mensaje final. Pues lo que podemos decir es que tenemos que hacer una buena evaluación. Desde el primer trimestre del embarazo ya podemos evaluar la vía urinaria. Entonces, que no se nos pase, que es parte de nuestro diagnóstico, y aparte de ser el diagnóstico, cuando identificamos algo, ya sea derivado, que no está manejándolo como materno-fetal, si no lo va a manejar, se deja derivar rápidamente. Yo creo que es el mensaje, una buena evaluación del primer trimestre, y si se identifica una anomalía, derivado de la forma más oportuna posible. Temprano, así es. Excelente, gracias. Doctor Sergio, ¿algo más al final que nos quieras recomendar? ¿Alguna recomendación? ¿Algo?
Bueno, muchas gracias por los comentarios, por la retroalimentación y como sí, pues hablaba de la valoración de los billeteros. Realmente no es fácil verlos, aunque no haya una patología renal, pues no, pero si ya lo estamos viendo, lo estamos viendo dilatado, pues sí, realmente ya nos sugiere que hay algo más, que hay que valorar más a fondo. Pues sí, o sea, valorar siempre el líquido amniótico, tratar de, por lo menos, las guías son muy específicas en cuanto a valorar pericia renales, la técnica correcta, la posición correcta, el corte correcto, y pues también considerar que hay que protocolizar a los pacientes. Dentro de la evaluación de los pacientes con luto, pues también se valora y se toma muestra de la vejiga para ver los electrolitos a nivel renal, y con eso podemos pues saber si pudiera beneficiarse o no este bebé. Entonces, pues creo que todo va a ser sistematizado en nuestros estudios para detectar lo más posible la anomalía. Bien, muchísimas gracias, les agradecemos su participación.